Buenos días, público de Mundo L. Nuestra misión de hoy continúa con la emisión que tuvimos en noviembre para celebrar el coloquio internacional de español como lengua extranjera y segunda lengua, cuyo tema fue el español escrito para la comunidad sorda. Y en ese momento entrevistamos a Jenny Cortés, quien nos habló de su trabajo con la lengua de señas colombiana y la comunidad sorda. Hoy entrevistaremos a Laura Trillos y Jenny Cortés está de nuevo con nosotros ahora como intérprete. Entonces les doy a las dos la bienvenida y les agradezco por estar aquí y darnos su tiempo. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Voy a hacer una pequeña presentación de Laura. Laura Cristina Trillos Leal es licenciada en Español y Literatura de la Universidad Industrial de Santander y candidata a la maestría en Literatura y Cultura del Instituto Caro y Cuervo, en la cual adelanta la tesis titulada Percepciones del mundo de los sordos a la luz de 6 cuentos narrativos señalitarios. Es, además, miembro de la comunidad sorda, usuaria de la lengua de señas colombiana y habla español como lengua materna e inglés y francés como lenguas extranjeras. Trabaja en el INSOR, en el Instituto Nacional para Sordos, en el cual ha preparado una propuesta para la enseñanza del castellano como segunda lengua para personas sordas en situación de bilingüismo. Y sobre el proyecto denominado Señalitura, fenómeno de manifestación estética y creación verbal en lengua de señas colombiana. Actualmente Laura se encuentra en la Subdirección de Gestión Educativa del INSOR, desde la cual se trabaja en pro de la calidad educativa de las personas sordas. Bueno, entonces Laura, te quiero empezar a hacer unas preguntas. Cuéntanos primero de tu trabajo en el INSOR. ¿Hace cuánto tiempo estás allí y qué haces? Bueno, yo llevo trabajando en el INSOR desde hace 3 años. Empecé en la Subdirección de Promoción y Desarrollo, en el que tenía varios proyectos a cargo, entre estos el que tenía que ver con la propuesta didáctica para la enseñanza del castellano como segunda lengua a personas sordas que están en situación de bilingüismo. Este es un trabajo que empecé en la Universidad Industrial de Santander como práctica antes de graduarme como licenciada. Y tuve la oportunidad de continuarlo en el INSOR, ya con nuevos ajustes, con nuevas lecturas, con actualizaciones, también con la oportunidad de hacer procesos de pilotaje para mirar si estábamos encaminados en los enfoques que estábamos contemplando para enseñar el castellano como segunda lengua. También empecé gracias a que estoy estudiando la maestría en el Caro y Cuervo, empecé a cuestionarme la cuestión de lo estético y bueno, que estamos entendiendo por literario y surgió por mi tesis la cuestión de investigar en señalitura. Okay. ¿Sí? El INSOR, gracias al trabajo que se hizo de recopilación de corpus, pudimos, mejor dicho, los 6 cuentos señaliterarios que estoy investigando en la tesis, sí, son gracias a la recopilación que hizo el Grupo de Cultura en el INSOR, ¿sí? Entonces tengo ese corpus como bibliografía primaria de mi trabajo de grado. Okay. Sin embargo, el proyecto que yo trabajo en el INSOR y en el Caro y Cuervo son diferentes, porque aquí en el Caro y Cuervo es una propuesta de interpretación de esos 6 cuentos. Okay. En tanto que en el INSOR, con mi compañero Rolando Rasgo, hacemos entrevistas a las personas sordas que narran cuentos y tratamos como de mirar de dónde es que vienen esos cuentos, ¿sí? Cómo es que los narran y por qué los narran, ¿sí? Entonces es más como cuestión de entender el carácter
oral, pero no en el sentido terapéutico, sino oral en el sentido de que los textos no están escritos Sí. en el pues en el mundo de los sordos, ¿sí? Sí. Y bueno, y pues ese es otro de los trabajos que hago ahí en el INSOR. En este momento, por una reestructura que hubo en el INSOR, ahorita pertenezco a la Subdirección de Gestión Educativa. Sí. Y allí estoy trabajando en lo que tiene que ver con todo lo que es calidad educativa, ¿sí? Entonces ahí es un proyecto grandísimo que busca llegar a 10 colegios pilotos, ¿sí? Y bueno, perdón, son 10 colegios y esos 10 colegios son tomados como pilotos para mirar cómo contribuimos a la calidad de la educación de las personas sordas. En ese proyecto grandísimo, pues yo estoy trabajando junto con Giovanni Melendres y con Edir Rodríguez en el asunto de los modelos lingüísticos. ¿Sí? Okay. Y bueno, eso es grosso modo lo que les cuento de lo que hago en el INSOR. Bien, muchas gracias. Una pregunta con respecto a esta última, este último proyecto con los 10 colegios. Entonces, lo que ustedes con tus compañeros que mencionaste están haciendo es mirando qué modelos son los más apropiados para enseñar a los estudiantes sordos de las clases en los colegios, o cómo sería tu labor, digamos, puesta en práctica. Bueno, a grandes rasgos lo que busca ese proyecto es impactar, bueno, como les acabé de decir, en la calidad de la educación de las personas sordas, pero a través de una propuesta de enseñanza del bilingüismo a las personas sordas. Esto no abarca únicamente la cuestión de lenguas, español y lenguas señas, no, sino en general cómo garantizar los procesos de, por ejemplo, la adquisición de la lengua de señas, cómo generar entornos para que los niños sordos adquieran desde temprana edad la lengua de señas, que eso es una realidad que en Colombia todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿sí? Entonces, pues la idea es que a futuro podamos lograr eso, ¿sí? Que si garantizamos la adquisición de la lengua de señas por parte de los niños sordos, eso garantiza también no solamente el aprendizaje de la segunda lengua, sino también la conceptualización del mundo, ¿sí? Y también acceder a diferentes disciplinas. Y eso no es que haya surgido de la noche a la mañana, es un trabajo que ya venían haciendo las personas que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en el INSOR, desde el proyecto bilingüe y bicultural para sordos. En ese proyecto se hizo una investigación que duró, yo creo que al menos como 10 años, en el que se miró cómo se podía hacer una propuesta una propuesta educativa que abarque todo, ¿sí? Para las personas sordas, ¿sí? Y la idea es que ese proyecto que ellos hicieron, estoy hablando de los compañeros que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en el INSOR, no se quede solamente en el papel, sino que se lleve a muchos lugares de Colombia, ¿sí? Entonces, básicamente los 10 pilotos que está liderando pues, el grupo de gestión educativa es que se puede implementar eso que ya habían pensado hace unos 10 años. Que por fin eso que estaban ahí pensándose se haga una realidad. Bueno, la idea es cambiar esa realidad, ¿sí? Porque pues en muchas partes de Colombia, tristemente, los niños sordos llegan casi que a la adolescencia sin tener una lengua adquirida. Entonces, la idea es que se pueda cambiar, o sea, no el proyecto adaptarlo a la realidad, sino que haga un impacto sobre eso y que haya un cambio en los procesos educativos que se han venido dando en Colombia con relación a las personas sordas. Muy bien, muchas gracias. Interesante y necesario lo que nos cuentas.
Bueno, entonces cuéntanos un poco de tus estudios de pregrado y posgrado, por qué la literatura, cómo llegaste a ella, y bueno, ya nos hablaste un poco de por qué señalitura, pero si puedes profundizar un poco más. Sí, claro. Bueno, literatura, porque prácticamente los libros eran mis amigos en la adolescencia, en el colegio. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de conocer a la comunidad sorda, eso fue cuando yo estaba en noveno grado, bueno, terminando noveno grado, en 10º grado tuve la oportunidad de hacer un alfabetización, pues mi servicio de alfabetización, Sí. ¿cómo es que lo llaman ahora? De servicio de... Servicio social, Sí. no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí. Yo Bueno, también lo hice. antes lo llamaban alfabetización. Sí, sí. Entonces, 10º y 11º lo hice en un colegio de sordos y allí tuve la oportunidad de aprender la lengua de señas, bueno, de tener contacto con la lengua de señas por primera vez y de tener amigos sordos por primera vez, gracias a esa experiencia que tuve. Ahí me di cuenta de que mis amigos sordos no leían lo mismo que yo leía en el colegio, ¿sí? Y que no conocían los libros que yo había tenido la oportunidad de leer. Entonces pensé que la mejor manera de vivir pues era a través de la docencia, porque la literatura pura seguramente no me daría que comer, ¿sí? Y sería muy difícil, francamente, vivir de la literatura pura. Entonces empecé a pensar en mi vocación profesional a partir de la docencia, al principio pensé en enseñar la literatura. Después me di cuenta que para que mis amigos pudiesen leer los libros que yo había tenido la oportunidad de intimar, pues. De disfrutar. Sí, exactamente, de disfrutar. Era necesario que supieran el idioma, ¿sí? Porque sería lo mismo que, por ejemplo, yo tuviese un nivel de inglés A2 y lanzarme a leer, por ejemplo, Jane Austen, ¿sí? Entonces es necesario primero aprender el idioma para empezar después a disfrutar de la literatura. Y pues fue así como yo llegué al cuento de la enseñanza del español como segunda lengua para sordos. Sí. Y ahí fue cuando yo me inscribí a la licenciatura en español y literatura y en la Universidad Industrial. Y mi proyecto de grado estuvo, pues, bueno, no exactamente grado, pero sí mi proyecto final de toda el área pedagógica estuvo enfocado hacia la enseñanza del español como segunda lengua, pensando siempre en mis amigos y en cómo ellos, en que ellos algún día llegaran a disfrutar los libros que yo pues había pues tenido la oportunidad de leer. Sí. Y bueno, así fue como yo llegué al asunto de la literatura y la docencia, ¿sí? Con el tiempo me fui dando cuenta de que no solamente tenemos literatura, ¿sí? Toda la trayectoria histórica, el peso ideológico, ¿sí? Sino que también los sordos tienen cuentos y también tienen historias que seguramente alguien no los catalogaría como literarios, pero que merecen la pena ser como observados, porque no se trata de un uso de la lengua distinto al cotidiano. Entonces, hay unos mensajes ahí ocultos, bueno, les estoy adelantando algo sobre mi tesis, ¿sí? Que merece la pena o sea, es necesario verlos y hacer una propuesta de interpretación sobre eso, ¿sí? No solamente los textos que están escritos en el papel, sino también esos textos que se transmiten de narrador en narrador y que no sabemos, llegamos a perder pues quién es el autor realmente de esos textos, precisamente por la transmisión que se genera entre los narradores, ¿sí? Sí. Entonces fue así como llegué también al asunto de señalitura y no solamente a la enseñanza del español como segunda lengua. Claro, entonces son esos dos campos. Bueno, pues ahora que nos estás hablando de señalitura, ¿nos puedes hablar del concepto, explicarlo, contarnos de qué se trata y cómo está tu tesis relacionada con el tema? Bueno, a grandes rasgos entiendo señalitura como el fenómeno de manifestación estética en cualquier lengua de señas
en cualquier comunidad sorda del mundo, ¿sí? Ok. No es un fenómeno nuevo, ya hay autores que han investigado al respecto, pero con otros nombres, por ejemplo, literatura en señas o literatura sin nada, es otro nombre que le han puesto, o en inglés deaf lit, ¿sí? Deaf lit. Y bueno, y otros nombres que, pues, para reconocer el fenómeno. Sin embargo, yo hablo de señalitura porque, por lo menos en castellano, la lengua nos pone una trampa etimológica, una trampa idiomática, ¿sí? Porque litera viene del latín letra, y si indagamos en la cuestión etimológica, nos damos cuenta de que también significa estampar en una lengua mucho más antigua que es el sánscrito, ¿sí? Entonces, Significa estampar. bueno, entonces, significa literatura, entonces se estaría refiriéndose a toda la manifestación escrita, exclusivamente, pues, que esté registrada en el papel, literalmente que esté estampada en el papel. Entonces, la lengua de señas, como ya les he venido mencionando, esos cuentos no se manifiestan a través del papel ni a través de un sistema de escritura, sino a través de transmisión, por medio de los narradores y de las personas que conocen estas historias y las cuentan una y otra vez, y cada uno con un toque nuevo. Okay. Entonces, hablar de literatura en señas sería como, voy a tomar la misma metáfora que utiliza Walter Ant para hablar de los textos orales y de los textos literarios, ¿sí? Entonces él dice que hablar, por ejemplo, de literatura oral, ¿sí? Que es lo mismo que estaríamos diciendo de literatura en señas. Una tradición oral. ¿Cómo? ¿Tradición oral? Oral. Sí, está relacionada con la tradición oral, pero depende de los tipos de texto. Okay. ¿Sí? Sí. Entonces, perdón. Perdona, te interrumpí. No, tranquila. Fue que vi la señal oral y oral. Las dos son válidas, pero es por la cuestión del contexto. Y por eso, esos son todos los motivos por los cuales yo no hablo de, por ejemplo, oralitura en señas, sino de señalitura. Porque se confunde con oralismo, y bueno, toda la trampa etimológica que nos pone, por lo menos el castellano. ¿Sí? Me tocaría investigar si en otra lengua pasa lo mismo, pero en español nos pasa eso. Entonces, bueno, vuelvo a lo de Walter Ant. Él dice que hablar de literatura oral sería como explicar a alguien que no conoce qué es un caballo, ¿sí? Que imagínense que nunca jamás ha visto en su vida un caballo, pero sí ha visto carros. Entonces trate de explicarle a esa persona un caballo, la imagen del caballo a partir de la imagen del carro. Entonces, que en vez de llantas, no son llantas, sino que son patas y son cascos, ¿sí? Que en vez de retrovisores, no son retrovisores, sino que son ojos, ¿sí? Y así vas añadiendo descripciones, tratando de transformar el carro en el caballo, y llegas a tener una idea distorsionada de lo que es el fenómeno en sí mismo. Entonces, la imagen que le queda a uno es que, bueno, sí, es un medio de transporte, pero es una imagen bastante extraña, ¿no? Entonces pasa lo mismo cuando hablamos de literatura en señas, ¿sí? Lo mismo que hablar de literatura oral. Y por eso, desde la tesis, propongo hablar de señalitura, por la cuestión etimológica. Entonces, en vez de reemplazar el sufijo litera por el sufijo seña, para aludir no a la seña,
sino a cualquier lengua de señas. Ok. ¿Sí? Y lectura, por la cuestión de lengua en latín, que es cualquier lengua en lengua de señas, y también por tomarlo de cultura, ¿sí? Sí, para que esté ahí. Entonces, cultura en una lengua de señas, ¿sí? Ok. Más o menos esa sería como la aproximación etimológica, el significado de señalitura. Entonces, reitero, no es un fenómeno nuevo, ya hay autores que han investigado sobre eso, pero con nombres diferentes. O sea, pero tú estás proponiendo señalitura, tú lo estás haciendo. Sí. Ok, muy bien. Laura, se nos está acabando el tiempo, como siempre cuando uno quiere o está pasando un buen momento e interesado. Entonces, terminemos con una pequeña, que nos cuentes un poco sobre tu práctica del violín. Sé que lo tocaste o lo has tocado, pues no en el pasado, ¿no? Cuéntanos algo brevemente al respecto. Bueno, pues la verdad me sorprende la pregunta, ¿sí? Porque a mí me encanta la música, me encanta el violín. Me encantaría tocar el cello más que el violín, pero el cello me encanta, pero el violín de todos modos me gusta, ¿sí? Sí. Y más por un recuerdo que ese fue el regalo que me hizo mi padre en una Navidad, Ok. porque él tuvo un sueño que quería verme tocar violín. Ok. Entonces él se dio cuenta de que la música, si bien, o sea, realmente la música no es que se oiga, la música se siente. Y por ese pensamiento me regaló el violín y quiso que yo aprendiese a tocar el violín, ¿sí? Y pues desde entonces, al principio tocaba con mucha disciplina y con casi que no lo dejaban fácil, literalmente. Como una obsesión. Sí, pero con el tiempo, la universidad, los trabajos, que en la universidad al principio no contaba con intérprete y era muy difícil entender a los profesores, y más por la presión de que a veces habían explosiones, sí, por las manifestaciones y eso era un problema porque el audífono me amplificaba las ondas explosivas, no podía usar el audífono todo el tiempo. Y pues sí, era complicado y me tocaba pues reponer lo que no entendía pues en horas extras, ¿sí? Buscando tutorías o leyendo por mi cuenta, pasando apuntes, y pues me tocó, fui dejando a un lado el violín por falta de tiempo, y peor con la maestría, sí, eso, y ahora que me ha tomado bastante tiempo haciendo la tesis, y pues el violín ha quedado un poco guardado, pero siempre, cada vez que puedo, pues toco algo, aunque no soy así que violinista y no, pues realmente yo considero que sigo siendo principiante, ¿sí? Y toco más el violín no por sentir la vibración de la música, Sí. y por sentirla en mi hueso, que por, no sé, que por mostrar que estoy tocando, no sé. Ok, ¿Sí? claro. Y entonces, ahora que estás terminando la tesis, ¿qué proyectas en tu futuro? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué quisieras hacer? O mejor, pues, ¿cuáles son tus proyectos? Bueno, me encantaría continuar investigando sobre señalitura, y si yo tuviese esa oportunidad lo seguiría haciendo. Y también me gustaría, en el otro proyecto que tiene que ver con lengua escrita, bueno, con enseñanza del español como segunda lengua, me gustaría poder materializarlo algún día y que pudiese tener, no sé, de pronto en algún futuro formar maestros para enseñar el español como segunda lengua. No desde un enfoque, un método, no, sino desde mirando la lengua en su totalidad, ¿sí? La lengua, no solamente en su versión escrita,
me refiero a textos literarios, textos académicos, sino también en su versión sociocultural y informal, ¿sí? La lengua en su totalidad, tanto teniendo en cuenta también las manifestaciones culturales relacionadas pues, con la lengua misma, ¿no? Sí. Y no caer en el error de enseñarla como una lengua muerta o algo así. Me gustaría en un futuro poder materializar eso. Y pues seguramente pues también me llama la atención continuar, por ejemplo, señalitura a través de un doctorado, me gustaría. Okay. ¿Los conoces? ¿Dónde hay un doctorado que tú dices, allí quisiera ir? He visto específicamente en señalitura, ¿no? O que tenga que ver con eso, pero sí doctorados que me ofrecen la oportunidad de hacer una propuesta de investigación. Okay. Relacionada con la manifestación cultural y manifestación estética de la lengua. Claro. Entonces... sería un doctorado en literatura, una investigación en señalitura, por ejemplo. Sí. Sí, algo así me gustaría. Okay. Pero sobre todo, vivir de la docencia y la investigación, sí, me gustaría. Okay. Y si puedo hacer eso pues en el futuro y puedo haber obtenido la maestría, sería fantástico. Seguro lo vas a lograr y seguro vas a tener responsabilidades importantes aquí en Colombia al respecto. Muchas gracias. Bueno, pues entonces les agradezco muchísimo a las dos haber estado con nosotros aquí en Mundo L. En realidad este es un momento en el que nosotros estamos en el programa de Colombia empezando una trayectoria en el español escrito para comunidad sorda y por supuesto en el instituto además nos interesa todo lo que está sucediendo con la lengua de señas y la comunidad sorda, y tenerlas a ustedes dos precisamente como estudiantes, como miembros del Instituto Caricuervo es y será muy valioso, así que muchas gracias y mucha suerte con todo. Muchas gracias, mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Listo.